Bueno, comenzamos la segunda parte. En realidad vamos a tratar de terminar la primera. Recién me decía, por favor, alguna solución. Y es verdad, me vengo demorando un poco, así que no se asusten si voy a pasar rápido algunas cosas, pero la idea es poder terminar y no nos queda tanto tiempo. ¿Cómo aplicar esto a un escenario de gestión? Sí. Mucha incertidumbre y complejidad. Bien, tal cual. ¿Así está bien o se veía más grande esto? Se veía más grande. Ahí no. Ahora el de Costa. No, es así. Bueno, ustedes van a tener la presentación, y en el texto que yo les voy a dejar, o los que tienen el libro también lo van a ver. Esto es una tesis de Martin Smolka, un brasilero especialista, director del programa del Lincoln, que hablando incluso con él le llamaba la atención que yo la rescataba porque es de trabajos de hace un tiempo, pero es sumamente interesante. Él lo que habla es cómo volver tres círculos viciosos que se retroalimentan entre sí en tres círculos virtuosos, ¿sí? Sin entrar mucho en detalle, yo les cuento. Uno es el círculo de la informalidad, ¿sí? Otro es el de la precariedad municipal y otro es el de la especulación inmobiliaria. ¿Qué es lo que dice Smolka? Dice, bueno, tenemos municipios que tienen pocos recursos para producir suelo urbano. Esa escasez de recursos genera determinada insuficiencia de la tierra, y por lo tanto lo que hacen los municipios equivocadamente es desgravar la presión tributaria sobre la tierra. Entonces se sigue aumentando la debilidad de la carga fiscal, pero por otro lado se incrementa la especulación sobre el suelo urbano, ¿sí? Y esto vuelve a alimentar no solamente el círculo de la precariedad municipal, sino también la necesidad de que la gente se refugie en lo informal. El refugiarse en lo informal para la gente justamente es estar fuera de las cargas fiscales, por lo tanto se recrudece la precariedad municipal y se excluye del mercado y del mismo concepto de ciudadanía, ¿no? Entonces él plantea cómo cambiar eso para un círculo virtuoso, y entonces tener, en vez de precariedad municipal, un fortalecimiento municipal, ¿sí? En vez de especulación, oferta de suelo servido barato, y en vez de exclusión, acceso a suelo formal. Entonces lo que dice, si nosotros desde el municipio tenemos muchos recursos para producir suelo, evidente, y tenemos una carga fiscal fuerte sobre el suelo existente, lo que vamos a producir es que el valor del suelo no solamente baje, sino que nadie o pocos quieran retenerlo, porque dejó de ser buen negocio. Es decir, vamos a estar combatiendo la especulación. Si logramos eso, además, vamos a poder ofrecer suelo barato en mejores condiciones a gente que de por sí compra suelo informal en un mercado informal, pero ahora lo va a poder comprar al mismo precio o más barato incluso en un mercado formal, porque es lo que vamos a estar generando. Pero además esa gente la vamos a tener dentro de la base fiscal, por lo tanto vamos a fortalecer justamente las medidas, los recursos municipales, ¿no? Bueno, muy rapidito, pero ese era el planteo, ¿no? Después con la presentación, con el PowerPoint lo que permite que algunas cosas aparezcan en distintos tiempos, ¿no? Entonces, yo siempre cuento esto hablando con municipios, y acá me corro de nuevo, porque a veces nos queda claro lo que se hace desde la nación o la provincia, pero no nos queda claro lo que se hace desde el municipio. Entonces a mí me gusta preguntar, bueno, desde la nación uno tiene el plan federal, el Procrear, no entremos en la discusión qué tan buenos o qué tan malos son. Desde la provincia podemos decir la ley de hábitat social, el IPB, la escribanía del gobierno. ¿Cuál es la realidad del municipio de ustedes? Y cuando uno va a los municipios muchas veces lo que te dicen, bueno, nosotros el Procrear, estamos haciendo el Procrear, o estamos haciendo plan federal, o estamos haciendo, está todo bien, pero eso es lo que hacen el gobierno nacional y el gobierno provincial, que necesitan del gobierno municipal, ¿sí? Pero si solo hago eso, estoy en el concepto de administrar, estoy administrando los programas de gobierno nacional y provincial. Y lo que yo pregunto es, ¿qué es lo que hacemos como gobierno local?
sea, ¿cuál es el plan de gobierno local? Entonces, el esquema que yo propongo es el inverso. Es decir, no administrar solamente lo que viene de nación y provincia, sino tener nuestro propio plan, nuestros propios programas vinculados a estas agendas, a las cuales le sumamos lo de nación y lo de provincia. ¿Se entiende? Digamos, es un concepto por ahí diferente, es una mirada, no un concepto diferente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay tres cuestiones que debemos atacar de manera muy fuerte, ¿no? Una tiene que ver con el control de la expansión y la promoción de los completamientos. Y algo veíamos allá. Si nosotros seguimos expandiendo la ciudad, y sobre todo la expansión dispersa, lo que es el sprawl, obviamente la ciudad se vuelve imposible. Saquen el cálculo de lo que cuesta expandir una ciudad. ¿Sí? ¿Cuánto te cuesta el metro lineal de calle? ¿Cuánto te cuesta construirlo, pero cuánto te cuesta mantenerlo? ¿Cómo incide eso sobre las finanzas municipales, ¿no? Entonces, uno de los puntos es controlar, no limitar, no decir bajo las barreras, que no venga nadie más, ¿no? Nadie está hablando de eso, pero empezar a equilibrar esas cuestiones. Una segunda es la política fiscal asociada al desarrollo urbano. Que el tema fiscal deje de ser un tema de los contadores y empecemos a mirarlo desde el punto de vista espacial para ver justamente cómo recaen las cargas y los beneficios urbanos. Y tercero, instrumentos locales de buen acceso al suelo. O sea, cómo empezamos a que no solamente el Plan Federal, el Procrear o el qué sé yo, sean de nación o de provincia, sino que nosotros tengamos la posibilidad de generar nuestros propios instrumentos de accesibilidad, ¿no? Bueno, decíamos que la expansión es asimilable a lo de crecimiento que veíamos ayer de economía, ¿no? Que la expansión puede ser difusa, lineal o contenida, que lo ideal es que sea contenida, la peor obviamente es la difusa, ¿sí? Que podemos decir que en cualquier ciudad hay una periferia rica y hay una periferia pobre, pero que nos preguntábamos hace un rato si hay una relación entre unas y otras, ¿sí? Si crece la rica, ¿se reduce la pobre? Es decir, lo manejamos como dos cosas, porque siempre aparece esto, bueno, no, pero vamos, creamos zonas de loteo, ¿sí? ¿Tiene alguna incidencia eso con la ciudad pobre? ¿No tiene nada que ver? ¿Son dos cosas totalmente distintas? ¿O hay un mercado que de alguna manera también genera interferencias, ¿no? ¿Qué quiere decir el promover los completamientos? Bueno, fundamentalmente en tres cuestiones, ¿no? Los lotes, las construcciones y las chacras. Los lotes son lo que tenemos de lotes vacíos, es decir, que ¿cómo hacemos para que esos lotes se puedan construir? Y acá hacemos una distinción entre el lote que una familia lo compró con mucho esfuerzo y lo tiene ahí al lado de su casa como para que sus hijos se puedan construir algo, es decir, que hay una cuestión de tiempo pero que es acotada, y el tipo que tiene 18 lotes, ¿sí? O el que tiene 3 manzanas, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, siempre hay alguna variable, porque por algún lado a uno lo corren, ¿no? Es decir, bueno, hay una variable que siempre hay que cuidar de no dañar, pero en el grueso de las cuestiones estamos hablando de los lotes vacíos, ¿no? Pero también aquellas cuestiones que están construidas, pero que están en ruinas o abandonadas. Ese es otro tema también a controlar. Muchas veces cuando miramos el tema del suelo, como eso tiene algún tipo de construcción, no lo miramos. Y sin embargo, lo que está en ruina o lo que está abandonado es algo como importante para observar. Y lo que es chacra, que generalmente ya estamos hablando de la zona de reserva urbana, es decir, aquellos lotes grandes o aquellas superficies que tiene la capacidad de ser loteada, ¿no? Bueno, sobre esas cuestiones tenemos que ir trabajando, ¿no? El otro eje que yo planteaba es el de la política fiscal asociada al desarrollo urbano, ¿no? Y ahí hay que mirar algunas cuestiones de lo que son los sistemas tributarios modernos, sobre todo, ¿no? Por un lado, evitar distorsiones, que sea neutral. Por otro lado, que tenga una equidad real de la carga tributaria, es decir, pagar en función de la capacidad de la persona, que sea simple, cosa que nuestros sistemas tributarios vinculados a la propiedad no son simples, son bastante complejos, ¿sí? Y que tengan mecanismos de control propios, ¿sí? Que reduzca las evasiones, pero que también sirva para controlar al municipio. Que te llegue la factura y que vos sepas por qué te están cobrando eso, ¿sí? Hoy los sistemas son muy complejos y vos podés tener con tu vecino en un barrio muy similar diferencias muy, muy grandes, ¿no?
Ahora, la cuestión, algunas cuestiones que por ahí muy rápidamente, pero son importantes ver, una de las características en un sistema fiscal o en un tributo es el de la incidencia. ¿Sí? ¿Qué incidencia va a tener? ¿Cuál es el comportamiento que ese tributo va a generar? ¿No? Y a mí me gusta usar el ejemplo del impuesto a los cigarrillos, ¿no? Yo fumo. Entonces, el Estado decide aumentar el impuesto al cigarrillo. ¿Quién le paga al Estado el impuesto? No, se lo paga la tabacalera, pero incide sobre el que fuma. ¿Se entiende? Entonces, yo lo que tengo que buscar muchas veces no es necesariamente quién lo paga, sino sobre quién incide ese costo. ¿Sí? Porque lo que estoy buscando con un impuesto al cigarrillo es que la gente deje de fumar. Si tienen algún amigo en Europa o en Estados Unidos y ustedes le dicen, che, me haces un lugarcito, voy a visitarte, y fuma, ¿qué le va a decir? Tráeme alfajores, tráeme carne, tráeme cigarrillo. Tráeme cigarrillo, porque el atado en Europa o en Estados Unidos es carísimo. ¿Sí? Y si van a ver, por ahí se ven con los europeos que no les llame la atención que están armando cigarrillos. No es una cuestión de snob, es que se están acostumbrando a otras cosas. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante de la incidencia. Hay que salir del esquema que tienen las áreas de economía municipal, que es recaudar, ¿sí? Y ir hacia el tema de inducir. ¿Sí? Yo no me interesa tanto, no es que no me interese lo que recaudo, pero porque muchas veces cuando nuestro objetivo es recaudar, podemos aumentar, pero nunca tanto para lograr un cambio de comportamiento, sino que lo que nos interesa es juntar plata. Cuando yo quiero generar un cambio de comportamiento, ¿sí? Muchas veces lo que hago es tener una imposición tributaria más grande. Y esa imposición tributaria más grande lo que hace que se reduzca la recaudación, pero logro el comportamiento. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el valor del espacio público para un cartel en la vía pública. Si yo por ahí, en una zona de mucho movimiento comercial, cobro, no sé, lo miro a Lucas y pienso en Pinamar, ¿no? Entonces, sí, bueno, vamos a cobrar 100 pesos el metro cuadrado, ¿sí? De nada a 100 pesos el metro cuadrado, y te va a entrar un montón de guita, porque todos te la van a pagar. Pero no se trata de eso. Yo lo que estoy queriendo es, con una medida tributaria, inducir a que existan menos carteles. Entonces te voy a cobrar 2.000 pesos el metro cuadrado. Y sacaron todos los carteles. No te los van a poner. Entonces no te entró un mango. Pero justamente lo que vos estabas buscando es no prohibir, porque son las dos formas, o prohíbo, ¿sí? O modero con lo tributario. Ahora, cuando modero con lo tributario, digamos, no es para juntar 2,50 pesos o para juntar plata, sino es para inducir comportamientos. Entonces tengo que ir a un valor que justamente me permita generar un comportamiento adecuado. Trasladen lo del cartel al suelo. ¿Sí? Yo no le cobro a los lotes vacíos, ¿sí? Permito, obviamente, mayores valorizaciones de esos lotes. Empiezo a cobrarles, lo que estoy haciendo es que algunos de esos lotes que no pensaban entrar al mercado, los empiezan a poner en el mercado. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son digamos, en esa determinación de precios del suelo, tenemos en claro que influye el propietario, es decir, el dueño del suelo, influye con la inversión el desarrollista, ¿sí? Ambas cosas son plata, pero también el que nunca tenemos tan en claro es el del municipio, que con su normativa, ¿sí? Y con las obras complementarias, también influye en la determinación del precio del suelo, ¿no? Miren, también en forma indirecta las actividades, los vecinos, el paisaje, ¿no? Voy, como les digo, un poco rápido. Tal es así que cuando nosotros vemos el patrimonio construido de una ciudad, vemos que parte tiene que ver con lo privado y parte tiene que ver con lo público. Por lo menos de esta manera. En el caso de lo privado, ¿sí? El valor del terreno, la construcción, pero desde el Estado la norma. Si no existe norma, no se puede construir. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esa norma? ¿Sí? ¿Y cuánto vale esa norma? Miren este ejemplo.
El cartel no sé si se alcanza a ver, ¿qué dice? Dice, vendo espacio aéreo. ¿Y quién permite que se pueda construir en altura? El municipio. Es decir, eso es una cuestión ficticia que la crea el municipio, porque el municipio dijo que acá se pueden construir 14 pisos. Entonces, el que construyó el suelo ahora puede vender 10 pisos para arriba porque hay una norma que se lo permite. Pero por la rentabilidad de esos 10 pisos para arriba, no le pagan proporcionalmente al municipio una cifra significativa, ¿no? Después vemos lo de los derechos de construcción. Yo podría decir lo mismo de esta situación. Este terreno, que ahora ya está construido, unas hermosas torres, ¿sí?, que vale porque está frente al mar, pero el estar frente al mar ¿tiene que ver con el propietario o tiene que ver con un valor público que es de la sociedad, que es el mar? ¿Y qué le va de toda esta rentabilidad? ¿Qué le va al mar o qué le va a la sociedad? Nada. Entonces yo puedo estar diciendo, bueno, todo eso que va para arriba, ¿sí?, esa norma se la tenés que comprar al Estado, no al suelo. ¿Sí? Es lo que los brasileros han armado y llaman suelo creado. ¿Sí? Ellos dicen, más allá de la norma, ahora lo vamos a ver también, más allá de la norma, todos pueden construir hasta 2 pisos. De 2 pisos para arriba, si la norma te lo permite, eso se lo compras al Estado, no al dueño de la tierra. O mejor dicho, parte y parte, 50 y 50. ¿Por qué? Porque la cuestión jurídica la necesito. Pero también es de otro ámbito, pero también es jurídico, la norma que necesitas. ¿Sí? Un poco el caso que veíamos recién de La Vega, Lucas. Fíjense, hay un tema que siempre nos dicen, cuando uno tiene una controversia de esta, te dicen, pero yo tengo derechos adquiridos. ¿Sí? El particular dice, no, ¿cómo me vas a cambiar la norma? Podía construir 14 pisos, ahora me decís 2. Yo tengo derechos adquiridos. Mire qué tan blandos son esos derechos, que uno dice, la normativa es un derecho prepatrimonial. Una abogada brasilera, Sonia Ravela, dice lo siguiente, ¿no? La normativa es un derecho prepatrimonial, es decir, se patrimonializa cuando se ponen los ladrillos. Entonces, esa es una galería en Bahía Blanca de 1910, donde no había norma, entonces podías construir todo el terreno, ¿sí? FOS 1 dice, ¿sí? Pero en el 78 tenemos la normativa de la 8912 que nos dice, bueno, más de 0,6 no se puede. Sin embargo, la galería sigue estando. ¿Por qué? Porque se patrimonializó la norma antes de esta nueva normativa. Entonces, nadie puede sacarle ese derecho. Pero si el señor demuele el edificio, cuando va a construir, no puede alegar derechos adquiridos. O sea, cuando demuele la norma y tiene que construir con la norma nueva. Si ese señor que hizo todo ese esfuerzo, todos esos años, no tiene norma, imagínense en el que nunca construyó. ¿Sí? No existe eso de los derechos adquiridos en estos casos. ¿Sí? Y esto es fundamental para defendernos frente a muchas acusaciones que se hacen, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los instrumentos locales de acceso al buen suelo, sí. Allá, una pregunta. Una pregunta. Cuando vos tenés el caso, por ejemplo, de una parcela, ¿no es cierto?, vacante, que tiene una determinada norma, por ejemplo, para construir 8 pisos. Y la norma nueva, la disposición normativa nueva, la baja a la mitad, a 4. Bueno, a mí me dijeron los abogados, ¿no es cierto? El dueño de la parcela perdió sus derechos si no construyó, pero también perdió sus derechos si no presentó los planos con anterioridad a la norma anterior. Claro. Es decir, si vos presentás, no construiste, pero presentaste los planos en la municipalidad con la norma anterior, te tienen que hacer el control tenido con la norma anterior, no con la nueva. El punto, ¿esto es así? Sí, para ser más preciso, no es presentando los planos, es pagando los derechos de construcción. Cuando vos pagás los derechos de construcción, lo que permitís, esa prepatrimonialización,
la congelas por un tiempo. Generalmente en los municipios eso dura 1 año o 2 años para construir. Si no construiste, lo volviste a perder. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, bueno, ¿para quién? Y acá viene el tema que veíamos ayer, ¿no? ¿Para qué segmento de población nosotros nos estamos dirigiendo ese acceso al suelo? Esto ya es datos del INDEC y mucho más nuevos, estamos hablando de 2013, ¿no? Ingreso familiar promedio mensual, miren lo que dan estas pirámides, ¿no? Una clase top del 7%, un 17% clase media alta, ¿sí? Con lo cual acá estamos en 24 o 25% de la población, pero estamos hablando de un ingreso promedio acá de 20.800 pesos, familiar. ¿Cuánta plata te sobra ahí para comprar una propiedad? Nada. O sea que nuestro tema es casi desde acá para abajo, ¿no? Una clase media típica, clase baja superior, ¿sí? Porque es promedio familiar mensual, ¿no? Estamos hablando del 2013, pero... Bueno, entonces yo planteo esto, ¿no? Y es una pregunta que en cualquier municipio o en charlas las hago, ¿no? ¿Qué porcentaje de población de acá, de sus municipios, tienen la capacidad de ahorrar plata o tener un crédito para comprar el departamento más chico o el lote más chico? ¿Sí? ¿El 20%? ¿Sí? Y después digo, bueno, hay otro 20% que además del crédito ahorro tiene unos suegros macanudos, ¿sí? Entonces, las dos versiones tradicionales, que es crédito y ahorro, logramos una tercera, que es la de los suegros macanudos, que no todos lo tenemos, ¿sí? Pero bueno, los que lo tienen, digamos, te arriman alguna moneda y llegás también. Pero acá, siendo todo lo generoso que uno puede ser, después tenés un 60% de la población, más los que no tienen suegro macanudo, ¿sí? Que tenés que darle alguna alternativa. O sea, para ese grueso de población hay que llevar soluciones, ¿no? Y el Estado, en el mejor de los casos, puede estar trabajando en un 5%. Sí, cuando uno ve plan federal, que es muy bueno, pero quedó acotado, después se cambió por el Procrear, ¿sí? Cuando la idea es que son dos planes distintos que tendrían que convivir junto con otros, ¿sí? Pero bueno, el Procrear también, yo siempre me planteo, ¿no? El Procrear es una política social, económica o urbana. Y a las claras es una política económica. En primer lugar, porque lo anuncia el ministro de Economía, ¿sí? En segundo lugar, porque lo que pretende es mover la construcción, cosas que están bárbaros, ¿sí? Pero va a un segmento que es un segmento que por ahí también tiene los suegros macanudos, ¿sí? Cuando tendría que apuntar a segmentos más bajos. Una de las cuestiones en esa mirada urbana, que para mí me parecería importantísima en el Procrear, es que los consejos deliberantes de cada lugar definan a dónde se usa el Procrear. Porque cuando va a toda la ciudad, obviamente va a ir a los lugares mejores, donde la tierra más vale, y lo que ha pasado es que levantó los precios de la tierra. Si vos decís el Procrear, miren, con una exigencia sencilla, yo para algunos legisladores he diseñado algún proyecto de ley en este sentido, simplemente diciéndole a los consejos deliberantes que definan una superficie de la ciudad que no puede ser mayor al 50% de las áreas habilitadas para que vaya al Procrear. Es decir, separar la ciudad en dos. ¿Sí? La que más se reproduce, ahí no va. ¿Sí? Entonces la empezás a usar como una herramienta de promoción. Porque si vos empezaste a meter en una zona que está caída, empezaste a meter Procrear, se te empezó a valorizar. Y empezás a tener gente que fiscalmente te puede estar pagando. Entonces empezás a armar un círculo virtuoso en un área deprimida. Como está funcionando, va a las áreas que el mercado reproduce. Y lo que te está haciendo es seguir reproduciendo el mercado. Y te sigue alejando a la ciudad que necesita de las posibilidades que tenés que tener. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces... esos son mapas de isovalor, que es interesante hacerlos, porque vamos marcando cuáles son las áreas que comparten más o menos valores parecidos, ¿sí? Vamos a ver que hay un tema en cómo tomar los valores, ¿no? Pero los mapas de isovalor ayudan, pero también tenemos que mirar los mapas de tipologías. ¿Sí? ¿Cuál es la tipología del lote? Porque lo que vamos a ver que en algunos lados la superficie mínima es de 300, en otros la superficie mínima es de 2000. En algunos lados las las manzanas son cuadradas, en otras son rectangulares. En unas tienen X cantidad de lotes, en otras tienen menos, ¿sí?
Es decir, tengo que ver cómo es la tipología de cada lugar también como para entender ese plan, ¿no? Porque si no nos empieza a pasar esto. Fíjense, esto es en una ciudad en América donde tres tipos de barrios, el barrio más humilde, el área central y un barrio parque. Si yo veo el valor por metro cuadrado, valor absoluto y valor por metro cuadrado, el valor por metro cuadrado en el barrio humilde es de 150 pesos el metro cuadrado. 4.50 en el centro, 100 en el barrio parque, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que me da? Que este es el lugar más caro, a 3 veces lo que es el barrio humilde, ¿sí? Y este es el valor de metro cuadrado más bajo, ¿sí? Pero la realidad no es esa, porque ustedes no pueden comprar metro cuadrado de tierra. ¿Ustedes qué tienen que comprar? Lote. Y cuando compras lote, el código te dice, bueno, acá es 200 metros el lote más chico, y acá es 2.500. Entonces, el valor absoluto es lo que a mí me tiene que importar para trabajar las escalas en una política tributaria. La cosa es que este vale 50.000 pesos, por lo tanto es el valor absoluto de mi suelo, ¿sí? El más bajo, ¿sí? Este vale 350.000, está 7 veces, y este vale 250.000, está 5 veces, prescindiendo de la cantidad de metros que tenga, ¿sí? Tomo el terreno mínimo como típico. Entonces yo tengo que tener una estructura tributaria que donde este paga 1, este paga 7 y este paga 5, ¿se entiende? ¿Sí? Porque tomo esa reflexión sobre los lotes. Hay algunas cosas que se pueden hacer, que no tengo tiempo para explicarlo mucho, pero las dejo picando, ¿no? Esto, por ejemplo, bueno, claramente son 2 terrenos, ¿no? En pleno centro, frente a la plaza principal de América, etcétera. Cuando uno mira el catastro, ¿sí? Hace 20 años había una construcción, que uno pensaría que nunca hubo nada, ¿no? Pero hace 20 años había una construcción. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué ciudad querés tener? ¿Qué es lo que estás alimentando? ¿Que la ciudad se construya o que la ciudad tenga eso? ¿Qué es lo que dice el dueño de ese terreno? Que es una persona que económicamente está muy acomodada, que no tiene ninguna presión para vender, ¿no? Entonces uno puede suponer que lo que dice es, bueno, si alguien lo quiere comprar, que lo pague. ¿Y que lo pague cuánto? Y lo que yo quiera. ¿Sí? Eso es lo que va a querer, lo que yo quiera, ¿sí? Y es más, como lo que él quiere cobrar, digamos, no está a precio de mercado, para que esté a precio de mercado lo que necesita es una excepción a la norma para que pueda ser comercial y entonces valga más. Entonces presiona también para eso, ¿sí? Entonces nosotros no cobramos y estamos presionados por todos lados, ¿sí? Y tenemos un hermoso baldío en pleno centro cuando deberíamos estar cobrándole a una casa construida, ¿no? Entonces, el que lo quiere, que lo pague, ¿sí? No necesito la plata, vale más o menos $100.000, valía. ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué hacer con la plata? Y uno puede hacer este ejercicio. A ver, tengo $100.000, un terreno de $100.000, ¿sí? Pongo una tasa de interés en dólares. Bueno, no existe, no podemos, ¿sí? Tenés que ir a Uruguay, es complicado, bueno. Pero hagamos el ejercicio simplemente, ¿no? ¿Cuánto me da en dólares al año? ¿Cuánto me da esa plata en pesos? ¿Cuánto me cuesta una caja de seguridad para guardar $100.000? ¿Sí? Hagamos esas opciones. Y fíjense que siempre la mejor opción es tener el terreno. Primero es la más segura, ¿sí? La plata en el banco te la pueden canutar, ¿sí? Ya lo sabemos, hemos tenido la experiencia. Con la caja de seguridad no hemos tenido la experiencia, pero tenemos la amenaza, ¿sí? Se puede prender fuego, ¿no? Le pueden robar al banco, ¿sí? Por más seguro que sea. ¿Cuál de esas cosas te puede pasar en el terreno? Nada. ¿Se te puede prender fuego el terreno? Sí, se te puede prender fuego. ¿Y? Seguís teniendo el terreno. No perdiste nada, ¿sí? Ahora, analicemos cuál es la presión tributaria sobre eso. Y entonces veamos si lo que nosotros le estamos cobrando, ¿sí? Es menos que la tasa de interés bancaria o que el costo de la caja de seguridad. Y entonces vamos a ver que sigue siendo un buen negocio sigue siendo un mejor negocio todavía para el dueño del terreno, porque por más que le cobramos impuestos, como son bajos, ¿sí? Le cuesta menos que lo que te puede costar una caja de seguridad, ¿sí? En el caso de la tasa de interés bancario en pesos, sí es más alta. Entonces uno ve que la plata se multiplica mucho. Pero ¿qué pasa ahí? 2 cosas. La plata se devalúa respecto del dólar, pero fundamentalmente el terreno aumenta su valor en dólares. ¿Se entiende? Entonces es muchísimo más negocio eso. Entonces, teniendo en claro ese panorama, nosotros tenemos que ver cuál es la presión fiscal que podemos hacer con la tierra para que el mejor negocio sea quedarse con el terreno baldío. ¿Me siguen?
Yo tengo que lograr una presión a determinada escala para que eso en el corto o mediano plazo deje de ser así. Y partimos de esta definición. El mejor destino del suelo urbano es que sea construido. Entonces, cambiemos las prioridades. Porque cuando uno mira las políticas fiscales, protegen mucho el suelo vacío y castigan a la construcción. Por cada metro cuadrado que construís, tenés que pagar. Ahora, si vos especulás con el suelo, no pagás, o pagás menos. ¿Y por qué no cambiamos la cosa? Nosotros que venimos de la arquitectura, que sabemos las bondades que tiene la construcción. ¿Sí? Vamos a cambiar la historia, rompamos el paradigma. ¿Sí? Innovar con valor, decíamos ayer. ¿Sí? Bueno, que sea al revés. Acá, por ejemplo, inventé algo, no sé si lo inventé, qué sé yo, por lo menos lo propuse. Cambiar la fiscal en el sentido de que en vez de hablar de baldíos, que desde el punto de vista fiscal no tengamos suelo vacío. Entender que la ciudad que mejor se financia es la que está totalmente construida. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a entender que esto está construido. Desde el punto de vista tributario está construido. Usted, señor, tiene acá un terreno de 400 metros, va a pagar por una construcción de 400 metros. Si construye 100, paga por 100. Pero si no construye, paga por 400. Y cuando construya hasta 400 metros, tiene los derechos de construcción ya pagados. Pero me los va a pagar todos los meses.